coincidencias, casualidades y dudas en el megacaso Diamante. Compatriotas, muy buenas tardes. Muy agradecido por seguirnos en La Escoba Social. A lo largo de más de 4 décadas, pocas veces he observado una resolución como la que conocimos ayer, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José a las 8 horas del día 10 del mes en curso. Voto número 052-2025. Vean qué interesante, a los que les gusta la numerología. 20-25-52, al revés y al derecho. ¿Qué pasó en este megacaso? En el escandaloso caso Diamante. Hagamos un poquito de historia. A mediados de noviembre del año 2021, en plena campaña electoral, estalla el operativo gigantesco del Poder Judicial. 600 agentes del OIJ, no sé cuánto será, la tercera parte. 32 fiscales, supongo que muchos jueces, 40 allanamientos simultáneos, y atrapan a Daniel Cruz, el gerente de Explotec, en algún momento dueño del Mundo CR, en San Ramón, y atrapan a 6 alcaldes, 4 de Liberación Nacional y a otros personajes de las alcaldías involucradas en este caso. Las pantallas, los parlantes y las páginas de la prensa eran inenarrables. La noticia, los esposados, el desfile de los abogados que defienden estos casos, las mascarillas, estábamos en pandemia, cómo taparon un alcalde con un saquito para que no se le vieran las esposas, y ni qué decir. Resulta que durante muchos días, vamos a decirles 6 días, del 14, 15, 16, 21 y 22 de enero y el 6 de febrero, fue la audiencia para discutir las apelaciones que presentaron. No dice la resolución cuándo, pero debió ser al momento en que resultaron detenidos todos los imputados del megacaso Diamante. Así es que lo ubicamos entre noviembre y diciembre del 2021. O sea, una apelación, compatriotas, que el Tribunal Penal tardó más de 3 años en resolver. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué los 15 defensores no dijeron nada? ¿Por qué los 3 fiscales no dijeron nada? ¿Por qué el procurador no dijo nada? ¿Qué fue lo que pasó? Y claro, ahí vienen entonces las dudas, las casualidades y las coincidencias. En la misma época de estas audiencias, entre el 14 de enero y el 6 de febrero, se dio un escandalazo en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, dentro del expediente 23.206, donde una diputada armó, esta vez con razón, un tremendo bochinche
diciéndole a los 3 de liberación de esa comisión y a algunos otros compañeros en esta faena politiquera que por qué habían suavizado los informes que tenían que ver con los alcaldes involucrados de liberación en el megacaso Diamante. Vean qué casualidad, ahora que estamos en tiempos de filtraciones de datos de la prensa canalla del Poder Judicial a la prensa canalla mediática, de filtraciones de información. Sabrían los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que ya le iban a limpiar el nombre a los alcaldes liberacionistas del megacaso Diamante. Pero vamos al análisis rápido de esta resolución, que es muy interesante, porque al final el señor juez que resuelve esta apelación, juez de juicio, pues declara ineficaz, o sea, anula, se decía antes, 2 resoluciones de la jueza penal que las dictó el 28 de diciembre del 2020. Y aquí hay un tema muy interesante, porque el delito que se investiga en este megacaso Diamante es el delito de cohecho establecido, cohecho propio, porque hay cohecho propio e impropio. El impropio tiene una pena menor, establecido en el artículo 348 del Código Penal, con una pena de 2 a 6 años de cárcel y con inhabilitación de 5 a 15 años para ocupar cargos públicos. ¿Cuándo acaecieron estos hechos? Obviamente antes de el 2020, que se da esta orden judicial para declarar el asunto como crimen organizado. Pero vean qué curioso, estaríamos entonces al borde de la prescripción de esos hechos. Todavía hay tiempo si el Ministerio Público logra parar el efecto dominó de esta resolución. Pero ¿qué es lo que pasó en este asunto? Y es que dice este auto, porque es un auto, este voto número 52225 no pone fin al proceso, sino que de manera muy práctica, podríamos decir lacónica, se ordena la devolución inmediata del expediente al despacho de origen para lo que corresponda. O sea, el juez que resolvió la apelación le está diciendo al juzgado penal: vea el efecto dominó que esta resolución tiene. Entonces, ¿qué se dio aquí en términos muy sencillos? La jueza, que dicho sea de paso, ahora es letrada de una de las salas de la Corte, cuando resuelve este asunto, tenía pocos años de ser jueza y no más de 6 años de haberse incorporado al Colegio de Abogados. Atención, quién la puso ahí, por qué resolvió y si realmente cometió o no un error. Ya hoy la Corte anuncia que la Inspección Judicial de Oficio ha abierto una causa disciplinaria contra Ignorado para ver qué torta se jaló la juzgadora que resolvió este asunto. ¿Y dónde está el punto principal? Resulta que esta jueza dicta 2 resoluciones autorizando convertir el expediente en un caso de crimen organizado. ¿Y eso qué efectos tiene? El término de la prescripción se amplía a 10 años, o sea, de 6 a 10. Y además se autorizan las intervenciones telefónicas, que van a ser prueba muy importante. Por eso es que
600 policías del OIJ y 32 fiscales hicieron aquellos 40 allanamientos. Claro, al final ustedes vieron como la mayoría de los allanamientos que hace el OIJ terminan liberando a los detenidos. Entonces hay un asunto que es surrealista, que no es la primera vez que sucede. Hace muchos años, en un tribunal de Alajuela, una jueza en el homicidio culposo, donde la víctima fue mi amigo y colega Edwin Vadillo Agüero, y el imputado era un hermano de la periodista Liliana Carranza, ahí hubo otra torta igual. La jueza le metió un machote de robo dentro de la sentencia condenatoria por homicidio culposo y se cayó el caso. ¿Qué pasa? Es que el tema de los machotes, me acuerdo de Luis Paulino Mora, imagínense, en los años 80 todavía no había computadoras, ni internet, ni correo electrónico, ni archivo, ni expediente digital. Y él hablaba de que había jueces que usaban machotes perezosos. Bueno, aquí también hay que decir qué fue lo que pasó, porque no nos han contado cuál sistema es el que usaba en el 2020 el juzgado penal, el escritorio virtual o el CIAG-PJ, el sistema automatizado, porque hay muchos casos de muchos jueces que saben muy bien que si ellos redactan un auto o una sentencia en su computadora y lo suben al sistema, los cambios a veces no funcionan. ¿Qué pasó aquí? La jueza incorpora al expediente el 28 de diciembre del 2020 dos resoluciones autorizando la declaratoria de crimen organizado de esos autos. Una de 10 páginas que van del folio 191 al folio 200 y otra de 8 páginas del folio 239 al 246. No son iguales, tienen la misma fecha y la misma hora, pero la segunda habla de un homicidio o aborto que pudo haber sido el machote que utilizó la jueza o iletrada para empezar a redactar y lo subió por error o lo subió el sistema. Y el otro que no tiene esas contradicciones, que ahí está, como antes hablaban de error material, autoriza también la declaratoria de crimen organizado. Pero viene aquí algo muy, muy interesante. Dice el Ministerio Público que a ellos le notificaron la resolución que no habla del otro caso de aborto u homicidio. El juez de la apelación dice que aquí hay algo muy importante, y es que hay una falta de fundamentación y una contradicción, porque a los defensores les notificaron los dos autos. Entonces él dice que aparte de esa contradicción por dos resoluciones a la misma hora y a la misma fecha, una con un pedazo de machote de un homicidio o un aborto, dice que también hay inexistencia de los requisitos fundamentales en la ley para declarar este proceso como delincuencia organizada. Es más, en alguna parte de la resolución dice el juez de apelaciones que el fundamento resulta sumamente laxo, que es el tercer aspecto de la resolución. Y es una discusión añeja en cuanto
a la aplicación de las leyes de crimen organizado. Y ahí la Sala Tercera jugó un papel que corresponderá analizar con más detalle en una próxima escoba social. Eran las leyes 9.591, 9.769 y ese espacio en que, en vez de haber resuelto con una interpretación jurisprudencial este vacío legal, pidieron en el 2019, qué casualidad, que hicieran otra ley en Asamblea Legislativa por ese problema que tenía el artículo 2 de estas leyes de crimen organizado. Repito, este es un tema para abordarlo próximamente. Entonces, por esas tres razones, por las dos resoluciones que incorporó la jueza, una con un pedazo de aborto, parece que era como una premonición, porque este caso fue abortado. El megacaso El Diamante ni siquiera llega a nacituros jurisprudencial. Es la crónica anunciada de un aborto de impunidad. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Será la jueza que lo dictó y que ahora es letrada? ¿De quién es letrada? ¿Por qué la nombraron de letrada? A una joven profesional que en aquel entonces tenía 6 años de graduada. ¿Por qué no se aclaró por parte de los fiscales desde hace 3 años que existía esa contradicción? ¿Por qué los fiscales, cuando reciben esas resoluciones, con todo el equipo que tienen de técnicos y auxiliares, no se fijaron que estaba cosido se decía antes cuando los expedientes se amarraban con un cáñamo, un auto muy extraño, el del aborto? Hay muchas dudas, pero lo que más me sorprende a mí, y esta pregunta es ni más ni menos para la presidenta de la Comisión de la Jurisdicción Penal, para la presidenta inamovible de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, para la que el 1 de febrero publicó un comunicado diciéndole a la Corte Plena que nos preocupa y nos ocupa el aumento de la violencia que vive el país. Por eso plantearemos a Corte Plena analizar acciones inmediatas para articular con órganos del Estado soluciones que brinden seguridad a nuestras personas funcionarias en sus labores de servicio de la justicia y el país. Oiga, ¿y por qué no se fijan en el uso de la tecnología, en el uso del instrumental tecnológico que tienen los jueces y los funcionarios? ¿Y por qué no revisan bien los expedientes? ¿Y por qué usted, magistrada Patricia Solano Castro, quiere compartir la responsabilidad con los otros 17 magistrados, si usted es la que tiene la papa en la mano? Es más, ya a su delfín, a su pequeño delfín que hizo magistrado suplente gracias al apoyo del Partido Liberación Nacional, anda pavoneándose en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, donde no me quieren ni pintado que él ya va a ser el sucesor de don Jesús Ramírez. Doña Patricia, usted es la única responsable del desastre de la jurisdicción penal. Aquí, en esta resolución, tenemos la crónica de un aborto judicial anunciado. Y ahora viene el efecto dominó. ¿Qué prueba se va a caer? ¿Es esencial o no es esencial? ¿Se cayó el caso o no se cayó? Ya algunos de los defensores dijeron anoche que el caso estaba muerto. Qué curioso, y me llama la atención
que entre estos defensores hubo 3, entre los que está el exdefensor de Ricardo Allen, que apeló fuera de tiempo, pero hay un principio extensivo y se salvó con los recursos que hicieron sus compañeros. Pero también viene a mi memoria lo que él intentó cuando defendió a Allen, que inclusive hubo trompadas y gritos y querellas entre los abogados y un juez que había actuado con diligencia inédita. Ese juez que llevó a cabo la atención del caso como juez de garantía guardó en su caja fuerte un dispositivo electrónico con las conversaciones telefónicas del cliente de este señor, no sé de quién es defensor ahora, creo que de Johnny Araya. Y cuando ya tiene todo montado para lograr que le absolvieran al narcotraficante que defendía, el juez lleva al tribunal de juicio el dispositivo, un disco duro, no me acuerdo qué era, y ahí está toda la prueba y le condenan al cliente. Bueno, esta vez sí le funcionó con esa carambola. Las grandes preguntas son: ¿por qué 3 años para resolver esta apelación? ¿Por qué no estuvo al tanto la Procuraduría y el Ministerio Público de observar desde el momento de la declaratoria de crimen organizado del expediente que habían esos 2 documentos? Repito, el que podría servir, pero el juez dice que tiene una fundamentación laxa, acuérdense, de laxante. Aquí hay 2 palabras que marcan, digamos, el epitafio del caso, megacaso Diamante: aborto y laxante. Simplemente esta sentencia, este caso, estas resoluciones en el caso Diamante son un laxante más que se tragó la maltrecha justicia penal costarricense. Ahora sigue, y así va a ser dentro de pocos meses, la gran purga que necesita la Corte Profunda. Compatriotas, no estamos jugando. No es casualidad que en la Comisión de Ingreso y Gasto Público salvaran a los diamantinos alcaldes y que ahora se caiga 3 años después de apelado los autos que decretaron que declararon como crimen organizado este expediente, y haya un cataclismo judicial, un aborto y un laxante a la justicia. Es muy serio lo que está pasando en el Poder Judicial, y a usted, magistrada presidenta de la Comisión de Transparencia, lo que dicen nuestros campesinos desde hace siglos: deje de jalarle el rabo a la ternera de la injusticia. Buenas tardes, compatriotas.